Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios por un privilegio más que nos da el estar con ustedes en esta noche, en esta tarde, donde quiera que nos estén viendo. Le damos gracias a Dios, hermanos, por ustedes, también porque nos ha cuidado el Señor y quiero saludarlos, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a estar compartiendo un estudio el día de hoy y vamos a estar aprendiendo juntos. Amén. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Iglesia, un nuevo comienzo. Estamos muy agradecidos en este día porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha cuidado. Él ha sido muy bueno para con nosotros y por eso estamos agradecidos. También le damos muchas gracias porque se ha podido sintonizar. Usted que está ahí, no sabemos, ¿verdad?, de dónde nos está mirando, pero sabemos que si se ha conectado es porque ha sentido ese deseo en su corazón. Y en esta noche también esperamos, ¿verdad?, que podamos ser nosotros ese vaso útil en las manos del Señor y que se puedan gozar con esta enseñanza. Amén. Vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Vamos a estar estudiando juntos por unos minutos acerca del libro de Amós. Vamos a estar mirando, hermanos, los puntos más sobresalientes del libro. Quién fue Amós, por qué Dios lo llamó, para qué Dios lo llamó y el propósito, ¿verdad?, de este libro en nuestros días también, cómo Dios quiere hablarnos por medio de su palabra y cómo Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Vamos a estar hablando del libro, quién fue, cuál fue el propósito y cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas también. Pero quiero hacer una oración para que aprendamos, para que el Señor nos use, ¿verdad?, a mi esposa y a mí, y para que aprendamos también de la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar, Señor, de estudio, de un lugar, Señor, donde podemos platicar, donde podemos, Señor Jesucristo, aprender, un lugar donde podemos también compartir, Señor, tu palabra, donde podemos hablar, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú fuiste y también de lo que tú vas a hacer también, Señor, con nuestras vidas. Te pido que podamos aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Vamos a hablar, hermanos. Primeramente también quiero darle gracias a nuestro pastor, ¿verdad?, por este privilegio que nos da para traer este estudio el día de hoy, en esta noche. Vamos a hablar acerca del libro de Amós. Amós es un profeta menores, ¿verdad?, uno de los profetas menores. Pero, ¿qué significa la palabra profeta? La palabra profeta básicamente es parte de lo que quiero hablar. Un profeta es alguien que sostiene que ha tenido una experiencia, hermanos, o una experiencia personal con Dios, que ha recibido un mensaje de Dios. Un profeta es alguien que ha recibido un mensaje de Dios para traerlo a su pueblo, ¿verdad? Y eso es como Dios usaba, como Dios usaba a los profetas para traer mensajes al pueblo de Dios. Entonces, un profeta es un portavoz de Dios, ¿verdad? Un profeta tiene una misión. Un profeta tenía una misión para traer algo que Dios le había encomendado a él, no de sus palabras, no de sus pensamientos, pero del corazón de Dios. Ese era el profeta cuando decía: ve y dile a mi pueblo, ve y habla a mi pueblo, ve y corrige a mi pueblo. Entonces vamos a estar hablando del libro de Amós. Para principiar, quiero leer una escritura donde está en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14 y 15, donde dice la palabra de Dios. Está hablando Amós, dice: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de cómo Dios le llamó, quién fue Amós.
Amós, hermanos, fue un hombre, dice la palabra de Dios, hombre de campo, donde su labor era pastor de ovejas y cultivador de higos, es lo que dice el libro de Amós. No tenía una posesión en el reino, dice, venía de una familia no adinerada, era un hombre, ¿verdad? Pobre, humilde, pero sobre todo Dios lo escogió en aquel lugar, sobre todo porque tenía un temor de Dios. Era un hombre, ¿verdad? Con un corazón humilde, con un corazón sincero. Y dice la palabra de Dios, desde ahí, desde donde él estaba, dice, Jehová me tomó de detrás del ganado. Yo estaba en un lugar donde no pensaba que Dios me iba a usar, pero dice, pero desde ahí el Señor me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Vamos a empezar el estudio, lo que es la introducción. Le voy a pedir a mi esposa si lo puede Amén. leer. Dice Amós, nombre que no aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Independientemente de su profecía, nació en Judá, en el reino sur de Tecoa. Fue contemporáneo de Oseas, quien enfatizaba el amor de Dios en medio de sus juicios. En cambio, Amós sienta un procediente realizado la majestad y la justicia inflexible de Dios contra los pecadores. Sus mensajes y visiones proféticos son amenazadores. I don't know how to say that word. Amenazador. Con excepción del último, dirigidos contra la baja condición moral del pueblo, especialmente contra la apostasía e idolatría. Confrontando por Amasías, saca sus credenciales y dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Su oficio era de pastor de ovejas y cultivador de sicómoros. Su ascendencia familiar no era adinerada ni de influencia, sino dedicado al pastoreo en la agreste región en Tecoa, 18 kilómetros del sureste de Jerusalén y 9 kilómetros del sur de Belén. Sus figuras y lenguaje e imágenes literarias hermosas y abundantes las tomó de la vida rústica. Su libro se caracteriza por su belleza de expresión y sus pensamientos elevados. Ahí, ¿verdad? En el estudio que vamos, una vez más lo digo, era un hombre, vamos a hablar de quién fue él. Dice la palabra de Dios que nació en Judá, a unos 18 kilómetros de Jerusalén, también a unos 9 kilómetros de Belén. Hombre de campo donde su labor, ¿verdad? Era pastor de ovejas. Venía de una familia, hermanos, no adinerada, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y también en el estudio, donde miramos que desde ese lugar, donde él estaba sin pensar que Dios lo iba a usar, Dios lo usó, Dios lo trajo a decir, yo quiero usarte a ti para que vayas a mi pueblo y hables a mi pueblo del mensaje que yo tengo para ellos. ¿Cuál era el mensaje? Lo vamos a estar estudiando. En Amós capítulo 1, versículo 1 dice, Jehová me tomó de detrás del ganado. Dice, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vamos a seguir leyendo donde dice Amén. Amén. Dice, reinado de Usías en Judá y de Jeroboam segundo en Israel. Se caracterizan por su notable prosperidad, mayormente el reino del norte. Llegado Israel a la cumbre de su poder, periodo de inmensa riqueza, lujo, arrogancia, seguridad carnal, opresión de los pobres y decadencia moral y de adoración idolátrica formal. Amén. Miramos en la historia, ¿verdad? De Israel, hermanos, en ese tiempo cuando Dios le dice, ve y habla, ve y predica.
y dile lo que yo traigo para ustedes. En ese tiempo Israel estaba en un periodo de, donde se encontraba, hermanos, en lo más alto de su poder. Tenían mucho poder en ese tiempo, pero también se encontraban en lo más bajo de estar en la presencia de Dios. Tenían muchas cosas, tenían muchas ganancias, mucho poder, dice donde estuvo leyendo mi esposa, ¿verdad? Pero también era en un periodo donde estaban en lo más lejos de Dios, en un lugar donde se habían olvidado de Dios y habían mirado las ganancias, donde habían mirado lo material y habían dejado lo espiritual, ¿verdad? Donde dice que tenían prosperidad material, donde tenían riquezas, pero pobreza espiritual. Tenían riquezas materiales, pero pobreza espiritual. Y ahí es donde dice el Señor, yo quiero hablarles y ve y dile lo que yo he preparado para el pueblo de Israel por haberse olvidado de mí. Tenían seguridad carnal, pero no tenían seguridad espiritual. No tenían la seguridad de Dios. Tenían seguridad, y dice el estudio, iban de decadencia también moral. ¿Qué significa la palabra decadencia moral? La palabra decadencia moral, hermanos, es de que era el principio de su ruina. Estaban viendo todo lo material, estaban viendo, ¿verdad? Todo lo que les servía solamente terrenalmente, pero se habían olvidado de su Dios, de lo primordial, de lo que Dios les ha ayudado, de lo que cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ayudó. Se olvidaron de todo eso y empezaron a tener riquezas espirituales, pero riquezas materiales, pero pobreza espirituales. En este libro, ¿verdad? Estamos mirando la bendición, ¿verdad? Que vino al pueblo de Israel cuando ya salió de la esclavitud de Egipto. Ellos se encontraban ahora en abundancia porque Dios los había sacado para bendecirlos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ahora ellos estaban teniendo en todo, tenían material, pero muchas de las cosas que ellos tenían también nos enseña que era algo que estaban cometiendo ellos, ¿verdad? Fraude, porque ellos estaban vendiendo a su mismo pueblo por cosas materiales, por lo más bajo, porque ellos nomás estaban mirando lo que era el dinero. Pero también dice que ellos se habían apartado en la forma de que ahora ya no adoraban a Dios, ahora ellos estaban sirviendo a dioses falsos y adorando a dioses falsos. Estaban en una situación tan triste y lamentablemente se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho con ellos. Ahora ellos estaban apartados del Señor y puedo pensar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, ¿verdad? Hablando ahorita nosotros, gracias a Dios que vivimos en un lugar donde tenemos en abundancia. No decademos, ¿verdad? No sé si es la palabra. No estamos faltos de cosas, ¿verdad? Tal vez no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tampoco nos hace falta lo necesario. Y es importante, ¿verdad? Reconocer que todo lo que tenemos, siempre estar agradecidos con Dios, siempre estar pidiendo, ¿verdad? Esa bendición no nomás para nosotros, sino también para aquellos que no tienen. Amén. Es verdad. Sí, sobre todo, o sea, tenían lo material, pero dice la palabra de Dios que sobre todo, hermanos, dejaron de adorar al Dios verdadero. Empezaron a servir a Dios como ya lo explicó, ¿verdad? Empezaron a servir a dioses ajenos, empezaron a hacer ídolos, empezaron a hacer estatuas, empezaron a formar, hermanos, sus propios ídolos, y dice, y empezaron a adorarlos. Se alejaron completamente del Dios que los sacó, ¿verdad? De muchos problemas. Sigue si quieres.
Sigue leyendo. Dice, del ministerio de Amós podemos aprender lo mismo que él aprendió, que Jehová es el gobernador de los cielos y de la tierra, creador de las inmensas montañas y los planetas, los mares, el viento, las nubes y el pueblo de toda la tierra. Las aguas se levantan o caen a su mandato. A su voz obedece el monte Carmelo, las langostas, el tiloncillo y las plagas y las pestilencias, el terremoto y las tormentas acometen en todo sitio escogido por él. Debemos ser obedientes y servirle con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Amén. En otras palabras, hermanos, ¿verdad? Miramos que Dios tiene el poder y la autoridad. Dios es el autor, Dios hizo los cielos y la tierra, hermanos, y Dios la tuvo desde antes y la tiene hasta este momento. Dios puede dar, pero también Dios puede quitar. Dios puede bendecir, pero también Dios puede castigar, ¿verdad? Y nosotros podemos mirar en el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que ellos se alejaron completamente, se olvidaron de Dios. En sus corazones ya no tenían en adorar a Dios. Dice, se alejaron, hicieron muchas riquezas, hicieron muchos ídolos, muchos dioses, y empezaron a adorar a ese Dios, a esos dioses ajenos. Pero Dios, hermanos, ¿verdad? Donde estamos leyendo dice que Dios tiene el poder para ayudar, pero también Dios tiene el poder para dejar. Dios nos puede dar, Dios nos puede bendecir, hermanos, pero también hasta cierto límite, dice Dios, no me quieres seguir, no quieres cumplir mis mandamientos, yo voy a traer un castigo hacia ti. Y es lo que vamos a mirar, lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Un pueblo escogido, dice la palabra de Dios, un pueblo santo donde Dios lo escogió para que sea su pueblo. Y ahí el pueblo de Israel, dice, se alejó de su Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios trajo, le dijo a Amós, ve, porque yo llevo un mensaje para ellos. No un mensaje de bendición, no un mensaje para que se arrepientan. Yo llevo un mensaje de un castigo que les voy a dar. Les iba a sobrevenir, correcto. Un mensaje donde ya estaba puesto el castigo, básicamente, lo que iba a hacer el Señor con el pueblo de Israel. Dice, ve y no les adviertas que si se arrepienten, ahora ve y diles, por no haber arrepentidose, yo voy a traer esto en ustedes. ¿Quieres seguir leyendo? Amén. Dice, el profeta establece su derecho de anunciar el juicio de Dios sobre sus contemporáneos. En el mundo natural nada sucede por accidente o casualidad. En la misma forma, en la esfera de los tratos de Dios siempre hay una causa por cada efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando algo malo sucede en nuestra vida, debemos de inmediatamente revisar nuestra manera de conducirnos, pues puede Dios estar avisando o advirtiéndonos de algo. Si hay presa es porque hay cazador. Si hay problema y humildemente lo identificamos y corregimos es porque habrá bendición. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina. Es lo que dice la palabra, pero también dice en el libro de Salmo 94, 12, dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor corrige y lo instruye en su ley. Bienaventurado. Y podemos mirar eso, ¿verdad? Como Dios, dice la palabra de Dios que Dios los castigó, pero detrás de ese castigo, hermanos, venía algo que Dios quería hacer por medio de ese castigo, en medio de ese castigo. Después de que los castigara, dice, porque yo los amo, porque yo amo a mi pueblo, pero también no me han obedecido, no han
oído mi palabra, no han seguido mis mandamientos, yo traigo este castigo hacia ellos. El pueblo de Israel ya no quería, ¿verdad? Ya no quería servir a Dios, se había apartado de Él y se había olvidado de su ley, porque ellos vivían y estaban solamente pensando en lo que les iba a ayudar a ellos, ¿verdad? Porque esto era dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad? En el reinado de Jeroboam. Entonces estaba ahí diciéndoles el Señor, ¿verdad? En el pedazo donde leí dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos, no es de que Dios no quería bendecir a su pueblo, sino que ellos ahora estaban apartados de Él y por esta causa, ¿verdad? Ahora iba a venir este castigo hacia ellos, iba a venir este mal, porque en el libro de Amós estábamos, ¿verdad? Estábamos leyendo donde el pueblo de Israel constantemente tenía necesidad, pero ellos ya no iban a Dios. Podemos mirar que ya no iban a Dios. Dice que había lluvia en una área del pueblo, ¿verdad? Y en otras áreas no había lluvia. Entonces podemos mirar, dice el pueblo, dice Dios, había necesidad y fuiste hasta allá a buscar agua. Fuiste allá en vez de venir a mí. El Señor ponía necesidad y el pueblo en vez de ir a acudir a Él, iba y saciaba su necesidad como ellos pudieran. Entonces podemos también mirar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos buscando nuestra bendición o estamos necesitados de algo y en vez de clamar a Dios, en vez de buscar a Dios, estamos pensando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar mi problema? Y muchas veces vamos a meternos en peor problemas porque no acudimos a Dios, porque nos olvidamos de Dios, porque miramos el problema tan grande que pensamos yo lo puedo solucionar. Y el pueblo de Israel buscaba lo material y buscaba su bien, pero de una manera que ya no agradaba a Dios. Ya ellos estaban apartados de Él. Se habían olvidado de su ley para estar haciendo todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, es de que ya no amaba a Dios. Se había apartado por completo en su corazón de ellos. Y dice aquí, todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. Y nos hace la pregunta, ¿verdad? Cuando algo malo se está sucediendo, ¿qué hacemos, verdad? Preguntamos a Dios, preguntamos y decimos, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué esto está pasándome? ¿En qué estoy haciendo mal? Muéstrame. Y Dios, ¿verdad? Si nos arrepentimos, Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque somos humanos y vamos a fallar y vamos a hacer cosas que no nos convienen en ocasiones, pero Dios no quiere que nos apartemos de Él, sino quiere que nosotros vayamos a Él, siempre buscando esa dirección. No que Dios vaya conforme nosotros queremos vivir, sino que nosotros vivamos conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Amén. Tenemos muchas bendiciones, ¿verdad? En estos días, hermanos, mucho que bendecir. Usted puede ir a su refrigerador, usted puede ir afuera de donde usted vive, hermanos, y mira tantas bendiciones que tenemos en estos días. Y es fácil olvidarse de Dios cuando uno empieza a poner la mirada en las cosas materiales, en las cosas, ¿verdad? De que inclusive es fácil olvidarse cuando uno empieza a poner la mirada en las cosas materiales. Pudiera ser fácil decir es por mis fuerzas, es por mis licencias que yo tengo, por mi estudio que yo tengo, pero sobre todo debemos de saber, hermanos, todo lo que tenemos, todo, empezando, hermanos, desde la vida, es por Dios, ¿verdad? Empezando por la familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por el trabajo, por nuestro carro, por todo lo que tenemos alrededor, lo más pequeño. Usted mire que tiene alrededor, hermanos. Eso es por Dios. Porque tenemos que saber, hermanos, que no debemos de olvidarnos. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezó a
a prosperar materialmente, y empezó a alejarse de pensar en Dios, en darle gracias a Dios, en buscar la presencia de Dios, en decirle gracias, Señor. Inclusive dice la historia, el libro de Amós, que el rico se hacía más rico y el pobre, hermanos, lo pisoteaban, lo vendían por un par de sandalias. Exacto, en una parte del libro de Amós dice que los vendían a los pobres y decían, te voy a vender a esta persona, a estas personas, dice, por un par de sandalias. Hasta eso, el mismo pueblo de Dios empezaba a hacer maldades ahí, empezaba a adorar, en otras palabras, quitó completamente los mandamientos de Dios. Su compasión al ser humano, Amén. ¿verdad? Porque ya no pensaban en la persona, ¿verdad? En hacer bien, en hacer misericordia. Y Dios nos llama a ser misericordiosos, ¿verdad? En la escritura podemos mirar, ¿verdad? Que Dios nos pide que miremos por los que tienen menos, que miremos por las viudas, por los huérfanos. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios, ¿verdad? Que Él es el dador de todo y Él tiene cuidado de todo. Él tiene cuidado de todo, pero también espera que nosotros seamos ese instrumento de ser esa bendición y no olvidarnos, ¿verdad? No olvidar de dónde Dios nos ha sacado, y con lo poco que tengamos, o si a usted le ha bendecido en abundancia, en grande, ¿verdad? Nunca olvidarnos, ¿verdad? De ser esa fuente de bendición. ¿Por qué? Porque tal vez usted tiene necesidad, pero siempre va a haber alguien que está menos, ¿verdad? Con más necesidad, más que uno. Y hay que acordarnos, ¿verdad? De ser misericordiosos. Puedo mirar en este libro de Amós de que este pueblo no solamente se había olvidado en su corazón de Dios y adorar, ser un pueblo idólatra otra vez, sino era un pueblo que ya no había amor en su corazón, porque nomás pensaba en sí, pensaba en cómo podía tener más. Amén, amén. So es lo que miramos, ¿verdad? Y es por eso que dijo el Señor a Amós, ve a mi pueblo y dile, por haberse olvidado, por haber dejado, yo también traigo un castigo hacia ellos. No ve y dile arrepiéntanse, no, ahora ve y dile, por no haber obedecido, yo traigo el castigo hacia ustedes. Yo voy a apartarme de ustedes, yo voy a hacer que no tengan palabra, que no oigan palabra mía, que busquen oírme, dice, pero no me van a oír, que quieran adorarme, dice, pero no me van a encontrar. Dice, de esa manera, hasta ese punto llegó el pueblo de Israel, donde el Señor le dijo a Amós, ve y diles, por un buen tiempo, por años, no me van a oír, no van a oír palabra, dice, porque me dejaron ustedes, yo no los dejé a ustedes. Y la causa, hermanos, de Dios para traer el castigo al pueblo de Dios no era para alejarlos, sino que era para tratar de acercarlos a ellos. El castigo no era para condenarlos, pero también al último vamos a mirar que era para perdonarlos, no para condenarlos. Traía el castigo, pero era para traerlos una vez más, para que recapaciten de todo lo que ellos están haciendo, de sus pecados. Dice que el Señor no quería matarlos, sino que quería darles vida espiritual, porque estaban muertos espiritualmente, pero Dios les quería regresar ese amor hacia Dios, ese amor hacia el Dios que los ayudó, hacia el Dios que los sacó. No quiso Dios, ¿verdad?, alejarse de ellos, pero para que ellos regresaran a Dios. Amén. Amén. Estaba mirando, ¿verdad? En el libro, en el último capítulo, que es el capítulo 9, es donde habla el Señor, ¿verdad? Que no para siempre iba a ser así, sino que ellos iban a volver a regresar a esa bendición, pero
por su pecado, por haberse alejado ellos de Dios. También podemos mirar que venía ahora ellos iban a ser entregados, iban a volver a esclavitud, iban a salir, iban a ser entregados a un pueblo. Después de haber sido ellos libertados, después de haber sido bendecidos, después de haber sido prosperados, ahora venía el castigo porque ellos ya no estaban con Dios, ya se habían apartado de Él, y ahora Dios les estaba advirtiendo, les dijo, ahora ustedes van a salir, van a ser esclavos de otro pueblo. Y ¿puedo continuar aquí? Sí. Dice aquí, la primera pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Lo primero es el efecto, lo segundo es la causa. Al aplicar esto a la esfera de la situación espiritual de Israel, Dios pregunta, ¿cómo puede andar con Israel y favorecerlo cuando la nación está sumida en el pecado? Hubo una época cuando Jehová anduvo con ellos, porque estaban de acuerdo, pero ahora en el camino de Dios y por el que estaban caminando Israel eran tan diferentes que no podía haber comunión entre ellos. Amén. Hay una pregunta aquí donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Andarán dos personas juntas si el uno quiere ir a la izquierda y el otro quiere ir a la derecha? ¿Andarán dos juntos si uno quiere hacer y el otro no lo quiere hacer? Va a ser difícil. La respuesta es no, no se puede, ¿verdad? Así también. Dios nunca, hermanos, nunca se apartó del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apartó de Dios. Dios quería que ellos siguieran con Dios. Dios quería que siguieran sus mandamientos, pero el pueblo de Israel dijo, yo me quiero apartar. Yo quiero ir a mis pensamientos, a mi forma a mis cosas materiales, a mis deseos carnales. Y ahí la pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará Dios, hermanos, si no obedecemos su palabra? ¿Andará Dios, estuviera Dios o está Dios contento con nosotros? ¿Dios se alegra con nosotros cuando nosotros no queremos obedecerle? Tenemos nosotros, hermanos, la palabra de Dios, donde tenemos los mandamientos, donde tenemos la ley de Dios que tenemos que seguir. Somos faltos, pero también debemos decir, Señor, quiero estar junto contigo, quiero caminar contigo. ¿Qué, hermanos? No podemos hacer nada sin la voluntad de Dios, apartados de Dios. Y eso lo hizo Israel. Eso fue lo que Israel quiso hacer, hacerlo él solo. Decir, ya no te necesito, Dios, ahora ya tengo abundancia, ahora ya tengo ganancias, ahora ya tengo pertenencias, ahora yo puedo hacer. Y dice la palabra de Dios, no es lo que tú digas, no es a tu tiempo, es conforme a mi voluntad. No me quieres seguir, hay un castigo para ti. De la misma manera podemos aplicarlos a nuestras vidas en estos días. Nuestros tiempos, hermanos, son difíciles. Nuestros tiempos, ¿verdad? Son tiempos donde fácilmente se pudiera la persona decir, son por la tecnología, por lo que hay. Pero Dios no deja hacer nada si no es por su voluntad. Dios no nos permite, hermanos, hacer absolutamente nada si no es por su voluntad. Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. El pecado nos separa de la presencia de Dios. ¿Andaremos junto con Dios si andamos en pecado? ¿Andaremos junto con Dios si andamos en nuestros deleites, en nuestra forma de querer nosotros vivir? El estudio dice, andarán dos. La palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos estar, hermanos, no podemos tener la bendición de Dios. Señor, cuídame, Señor, protégeme, ayúdame.
y estar en nuestros deleites, estar en nuestra forma de nosotros querer. Así, de esa manera, estaba el pueblo de Israel. Fue cuando Dios le dijo a Amós, ve y dile, yo no soporto, yo no tolero el pecado de mi pueblo. Y es por amor, es porque yo los amo. Y como lo digo una vez más, porque Dios ama, porque Dios disciplina al que ama. Muchas veces Dios nos va a disciplinar. ¿A cuántos nos gusta la disciplina? ¿A cuántos nos gusta el castigo? ¿A cuántos nos gustaba cuando nos castigaban? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Pero todo eso nos ayudó para ser mejores, para ser bien, para hacer mejores decisiones. De esa misma manera es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios, hermanos, ama al pueblo, pero aborrece el pecado. Nos ama, nos quiere, dice, pero aborrece cuando nosotros nos separamos de Dios. Amén. ¿Quieres seguir leyendo? Hay una pregunta aquí en el estudio y dice, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Lo cierto es que el leoncillo se excita cuando el león grande se acerca con la presa. La verdad consecuente es que si los pecados de Israel no merecían el juicio, el profeta no estaría clamando contra él, denunciando la condición pecaminosa de la nación. Amén. Ahí está hablando, ¿verdad? Rugirá. ¿Lo puedes leer una vez más al principio? ¿Rugirá qué? Amén. Dice, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Lo cierto es que el leoncillo se excita cuando el león grande se acerca con la presa. Amén. Estaba hablando, ¿verdad? De Dios, hermanos, no se hubiera presentado, no hubiera mandado a Amós, no hubiera dicho, yo voy a castigarte, si el pueblo de Dios no se hubiera alejado de él. Dios, hermanos, le dijo, ¿sabes qué? Ve y habla con ellos, yo traigo el castigo. No hubiera habido esa separación, ese enojo de Dios, si el pueblo de Dios nunca se hubiera alejado de él. Si no lo mereciera. Si no lo hubiera merecido, no hubiera castigo. Si nosotros hacemos las cosas bien, hermanos, no vamos a tener ningún castigo. Si manejamos correctamente, nunca nos van a dar un ticket. Si andamos bien en el freeway, hermanos, no nos van a dar un ticket, no nos van a dar, ¿verdad? Pero si nosotros nos portamos mal, si nosotros manejamos como queramos, y estoy hablando solamente de una cosa, pero mire todo alrededor. Si hacemos algo mal, hay un pago, hay una consecuencia, ¿verdad? Entonces es lo que está hablando aquí. Rugirá el león. ¿Dónde está? Si no hubiese presa. Si no hubiese presa, ¿hablará Dios o castigará Dios si no hubiere pecado? ¿Hablará Dios a su pueblo con ira si el pueblo de Dios no se hubiera alejado? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Quieres seguir con esto? Dice, el pueblo conocía bien el sonido de la trompeta de las ocasiones festivas, también de los tiempos de guerra. Nadie escapaba al miedo y los malos presentimientos al oír el alarma de guerra. ¿Quién en Israel no se sentiría atemorizado ahora que Amós hacía sonar el alarma indicando la proximidad de los veloces instrumentos del castigo de Dios? Amén. ¿Quieres seguirlo? Amén. Dice, Dios revela a sus siervos los profetas los secretos de sus tratos, de modo que puedan expresar las ideas e intenciones de él. Dios previno a Noé acerca del diluvio y dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y a Gomorra. Previno a José de los 7 años de hambre que habría y ha seguido mencionando lo mismo con sus siervos a través de los siglos de la historia de Israel. Amén. Sabemos que en la historia, ¿verdad? Dios pone a hombres para que hable a su pueblo, ¿verdad? Para que advierta a su pueblo, para que
le dé una advertencia. Haz el bien y vas a recibir el bien. Haz el mal y vas a recibir el castigo. Haz las cosas correctas como quiere el Señor y dice, y vas a recibir bendición. Dios puso a Amós a que fuera y que le dijera, ¿sabes qué? Corrígete. Traigo un castigo, pero también Dios traía le dijo en los últimos versículos, dice la palabra de Dios que Dios los quiso regresar, los quiso decir, arrepiéntanse, van a ser castigados, pero yo los amo todavía. Dice también Noé, y nosotros sabemos la historia de Noé, en el diluvio, Abraham en Sodoma y Gomorra, José en los 7 años de hambre. Pero qué tal para nosotros, hermanos, ya no están esos hombres, pero qué tal ahora que podemos decir, ¿quién nos habla a nosotros? Primeramente nos habla Dios. Su palabra. Nos habla su palabra, nos habla, hermanos, ¿verdad? Podemos nosotros leer la palabra de Dios y ahí nos está diciendo qué debemos de hacer, qué debemos de seguir, qué debemos de hacer y qué debemos de no hacer también, ¿verdad? Pone ministros, pone pastores a que nos hablen su palabra en estos días. Y depende de nosotros si queremos nada más oírla o también oírla y ponerla en nuestro corazón, ponerla en nuestra forma de vivir. Porque podemos oír muchas predicaciones, podemos oír muchos consejos, hombres, ¿verdad? Podemos leer la Biblia, pero no podemos ponerla o no queremos o no la ponemos en nuestro corazón. Y ahí es donde Dios nos está hablando, donde Dios ahora ya no hay esos profetas, ya no hay, ¿verdad?, lo que Dios hablaba, pero ahora Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, personalmente, donde dice la palabra de Dios que Dios habla, Dios nos corrige, Dios quiere que nosotros oigamos su palabra, pero no nomás la oigamos, pero que la hagamos también, ¿verdad? Los consejos que oímos, hermanos, de parte de nuestro pastor, los consejos que oímos de parte de los que predican, ahí te está hablando Dios, te está mandando un consejo Dios. Así como mandaba a los profetas eran para tener esa comunicación. Dios me dijo que les dijera a ustedes. Dios me dijo, y en el Antiguo Testamento los profetas, hermanos, eran entre Dios y el pueblo. Y Dios hablaba al profeta y los profetas hablaban al pueblo. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de las predicaciones. Dios nos habla por medio, hermanos, de oración personalmente. Cuando hablamos con Él, Dios nos está diciendo qué hagamos y qué no hagamos y qué hagamos también. Amén. Amén. Yo pienso que el amor de Dios, ¿verdad?, es continuo. Dice la palabra del Señor que cada día, ¿verdad?, son nuevas sus bendiciones. Y el deseo de Dios es bendecir a su pueblo, es bendecir en todo, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, el Señor nos da más de lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra mente estamos limitados, pero Dios es soberano y Él sabe de lo que nos hace falta. Él sabe de lo que necesitamos, tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿En qué condiciones estamos? Y hablando en lo espiritual, ¿verdad? Dios conoce, Dios sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios sabe cómo vivimos y cómo nos encontramos, ¿verdad?, delante de Él. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque el deseo del Señor no es castigarnos, ¿verdad? Él ama al pecador, pero no ama al pecado. No desea, ¿verdad?, que muera, ¿verdad?, sino que se arrepienta y que viva. Y eso nos enseña, ¿verdad?, no más a los que estamos ahorita, sino también a los que, tal vez alguien que usted conozca que se ha alejado de la palabra de Dios, que se ha alejado de la presencia de Dios. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Dios todavía, si tenemos vida, Dios todavía
tiene algo para nuestra vida y Él desea que nosotros nos pongamos a cuenta con Él, que nosotros busquemos de Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Siempre es el beneficio para nosotros, pero ese es el amor de Dios. Él desea bendecirnos, Él desea, ¿verdad?, que vivamos una vida y una vida en abundancia. Y si tenemos a Él, podemos decir, aunque me falta algo material, pero puedo gozar de la bendición de Dios, que no se compara, ¿verdad? Porque aún el rico puede tener inquietud, aún el rico puede faltarle la paz, pero si nosotros nos allegamos a Dios, que es grande, ¿verdad? Su misericordia, Dios nos ayuda, Dios nos puede fortalecer y para seguir adelante, ¿verdad? No para atrás, aunque digamos no soy digno, no soy falto. El deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos, que busquemos el perdón de Él y que busquemos su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ayudar. Su deseo es bendecirnos y más que nada yo puedo mirar en este estudio, ¿verdad?, que aunque le venía este mal al pueblo de Israel, aunque venía, ¿verdad?, con esta consecuencia ahora su desvío de Israel, pero su propósito, ¿verdad?, es también enseñarnos que si nosotros nos vamos a desviar de Dios, Dios no se desvía, nosotros nos desviamos y su plan es de recordarnos, de decirnos, no pueden andar dos juntos si ustedes no están de acuerdo, ¿verdad? Nosotros debemos de estar de acuerdo con Dios, no Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos faltos y siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a hacer algo indebido, pero acerquémonos a Dios con esa confianza de decir, Dios es Dios perdonador. Si Él es el autor verdad de la vida, si Él es de quien manda, ¿verdad?, los vientos y también los detiene, si de Él viene la lluvia y también la para, Él tiene el poder y la autoridad. Amén. Él tiene el poder para darnos esa paz, esa vida y esa bendición que todos estamos, ¿verdad?, necesitados. Yes. Amén. Amén. Pues yo creo que, hermanos, que el estudio de Amós, ¿verdad?, nos tomaría varios días para estudiarlo profundamente. Estuvimos leyendo todos los capítulos, todos los versículos, hablando, hermanos. Es muy hermoso, ¿verdad?, ese libro para nuestras vidas, pero no nomás leerlo, pero también qué podemos sacar para nosotros, para nuestras vidas. Que el Señor, hermanos, en otras palabras, el Señor mira todas las cosas. Amen. El Señor mira nuestras actitudes, el Señor mira nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de ser agradecidos con Él. Él mira todo, Él sabe todo, Él conoce todo. Él sabe el futuro y Él sabe el pasado también de nosotros. Él sabe cómo vamos a vivir, pero tenemos que vivir agradecidos con Dios, juntos con Dios. Sin Él, nada somos. Amén. Amén. Esperamos, hermanos, que le haya servido, ¿verdad?, este estudio. Yo creo que a nosotros personalmente nos ha servido, pero yo creo que también a ustedes le va a servir. Ponga algo que aprendió, hermanos, póngalo en su vida. No nada más, ¿verdad?, guárdalo en su corazón, pero póngalo en práctica en su forma de vivir, en nuestra forma de vivir. En nuestra forma de vivir, es correcto. Quiero orar por ustedes, quiero orar por no sé cuántas peticiones hay, no sé cuántas realmente, pero quiero orar, hermanos, por su vida, por su petición, ¿verdad?, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los siga guardando y que el Señor, ¿verdad?, nos dé más y más de su poder. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a incluir también a nuestra hermana Antonia. Sabemos, ¿verdad?, que no se ha sentido muy bien, hermanos, pero con la ayuda de Dios, en el nombre del Señor, hay poder. Se está pidiendo, ¿verdad?, por esta petición y vamos a incluir a nuestra hermana Antonia, esposa de nuestro
nuestro pastor. Señor Jesús, Bendito. te damos gracias porque tú nos has permitido hablar de tu palabra, no nada más hablarla, Señor, pero conocerla, Señor, y también buscar lo que necesitamos poner en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada persona que está escuchando este consejo. Bendícelo, Señor, que pueda ponerlo nada más en su mente, pero también en su corazón, en su forma de vivir, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, de nuestra iglesia, un nuevo comienzo. Ayúdalos, guárdalos, Señor. Te pedimos ahora por las necesidades, por las peticiones que hay, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Antonia, Señor, que tú la bendigas, que tú, Señor, la ayudes cada día. Bendice la familia pastoral, Señor. Bendice sus hijas, Señor. Bendice nuestro pastor. Bendice cada ministro, Señor, cada miembro de la iglesia, Señor, sus familias, cuídalos, protégelos. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque hasta este momento nos has ayudado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a decir el último texto de la Biblia, hermanos. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor les bendiga. Amén.